Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses el capítulo 2. Vamos a leer ahí los versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Es un pasaje muy conocido por muchos creyentes y creo que muchos de ustedes lo conocen de memoria. Filipenses 2, 5 al 8. La palabra de Dios dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vivimos en una época en la que la doctrina bíblica es comúnmente despreciada, incluso entre el pueblo de Dios. He escuchado a gente decir: queremos vida, no queremos doctrina, como si las dos estuvieran en oposición. Una joven me dijo una vez que lo maravilloso de su congregación, y era una congregación orientada a las experiencias, ella dice: lo maravilloso de mi congregación es que no tenemos doctrinas, solo tenemos a Jesús. Yo les tengo que confesar que el término cabeza hueca vino a mi mente al escucharla. El pueblo cristiano proclama que la doctrina divide y que lo que necesitamos es unidad. A menudo esa unidad se basa en una experiencia común, en una experiencia habitual que la gente ha tenido supuestamente a través del Espíritu Santo, a pesar de que estas personas a menudo sostienen doctrinas gravemente erróneas. Tendemos a pensar que la teología es poco práctica, un tema académico que los estudiantes y profesores de universidades les gusta debatir. Pero cuando creemos y aceptamos este enfoque anti-intelectual de la vida cristiana, estamos olvidando que el apóstol Pablo no escribió sus profundas secciones doctrinales de las Escrituras a los teólogos. Él escribió Romanos, Gálatas y otras grandes porciones teológicas de sus cartas, incluido nuestro texto, que es una de las porciones cristológicas más profundas de las Escrituras. Las escribió a la gente común, gente de negocios, trabajadores, soldados, amas de casa y también a los esclavos, para ayudarles a vivir su vida diaria de una manera agradable a Dios. Es significativo que Pablo no esté usando nuestro texto para combatir alguna herejía o algún error teológico. Está escribiendo sobre un tema muy práctico: cómo los cristianos pueden llevarse bien unos con otros. Se aplica a cómo nos relacionamos unos con otros en la asamblea, pero también en nuestros hogares. Como vimos anteriormente, en el corazón de nuestros problemas relacionales está el yo. Para vivir en armonía, debemos aprender a morir al yo
y vivir humildemente por los demás por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y para ilustrar este punto, Pablo nos presenta a la persona de nuestro Señor Jesucristo como ejemplo de suprema humildad y un entendimiento teológico sólido acerca de Jesucristo es la base de cómo podemos llevarnos bien unos con otros. Pablo está diciendo que para promover relaciones armoniosas debemos crecer en la humildad que nuestro Señor Jesús modeló en su encarnación y en su muerte. Desde principios de la década de 1970, ha habido decenas de libros y cientos de artículos escritos desde una perspectiva supuestamente cristiana que nos dicen cómo desarrollar nuestra autoestima, la autoestima de nuestro cónyuge y la autoestima de nuestros hijos. Estos supuestos expertos en el comportamiento humano nos han asegurado que la baja autoestima es la raíz de todos nuestros problemas emocionales y relacionales. Me entristece confesar que durante muchos años estuve influenciado por esta enseñanza e incluso la enseñé yo mismo, pero me di cuenta de que no hay un solo versículo en toda la Biblia que nos diga que tenemos que desarrollar nuestra autoestima. Hay muchos versículos que nos dicen que debemos disminuir nuestra visión de nosotros mismos y crecer en humildad. Por cierto, la palabra bíblica para humildad significa humildad de mente. ¿Cuántos libros o artículos recientes han leído sobre cómo disminuir tu autoestima y crecer en humildad? Sin embargo, eso es lo que Pablo claramente está enseñando aquí. Su enseñanza se basa en las grandes verdades doctrinales de la encarnación y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, para crecer en humildad debemos comprender la encarnación y muerte del Señor Jesús. Aunque se han escrito muchos volúmenes sobre estos versículos, el pensamiento básico es bastante simple y claro, que Jesucristo dejó voluntariamente la posición más alta en el universo y fue a la posición más baja en la tierra para rescatar del juicio de Dios a personas que no lo merecían en ninguna manera. No puede haber mayor ejemplo de humillarse a uno mismo que lo que Jesús hizo por nosotros. Si tu corazón está frío hacia las cosas de Dios, piensa en quién es Jesús y en lo que hizo. Al dejar el esplendor y la pureza del cielo y venir a este mundo inicuo para ser hecho pecado por ti. Esto debería llenar nuestro corazón de amor, de devoción y hacernos comprender que ningún sacrificio personal que hagamos, ninguna humillación por la que pasemos, jamás podrá igualar lo que nuestro glorioso Salvador hizo por nosotros. Entonces, para crecer en humildad, debemos entender la encarnación de Cristo, que el Hijo Eterno de Dios dejó su gloria para tomar cuerpo humano. Cuando Pablo declara que Jesús existió en forma de Dios,
se está refiriendo a la preexistencia del Señor Jesús antes de que naciera de la Virgen María. Jesús no es un ser creado, sino la segunda persona del Dios triuno. Cuando Juan inicia su evangelio, dice: en el principio era el Verbo, hablando del Señor Jesucristo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan explica más adelante: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O como el Señor Jesús le dijo a los judíos que desafiaban sus afirmaciones: antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Pablo afirma que Jesús existió en forma de Dios, forma se refiere a lo que es intrínseco y esencial al ser de Dios, es decir, los atributos de Dios. Pablo está diciendo que Jesús en su preexistencia compartió los atributos esenciales de la deidad. Él es Dios. Antes de venir a esta tierra, Jesús habitaba en la gloria y la perfección indescriptibles del cielo, uno con el Padre y el Espíritu Santo, en la bienaventuranza del ser divino, pero voluntariamente dejó esa gloria para venir a la tierra. La siguiente frase ha sido traducida e interpretada de diversas maneras. La versión Reina Valera de 1602 dice que él pensó que no era un robo ser igual a Dios. La Nueva Versión Internacional traduce: él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. John Calvin explica el sentido: no se habría hecho nada malo aunque él se hubiera mostrado igual a Dios. Y Lightfoot, siguiendo a los primeros padres griegos, da sentido a esta frase o a este texto diciendo: sed humildes como Cristo fue humilde. Él, aunque existiendo en forma de Dios antes de los mundos, no trató su igualdad con Dios como un premio, como un tesoro al que se aferraba con avidez o exhibiéndolo ostentosamente. Al contrario, renunció a las glorias del cielo. Y sigue diciendo Lightfoot: porque ¿cómo podría ser un signo de humildad de nuestro Señor el no afirmar su igualdad con Dios si Él no fuera divino? ¿Cómo podría considerarse tal afirmación de otra manera que arrogante y blasfema si Él fuera solamente un hombre? Pablo continúa diciendo que Jesús se despojó a sí mismo. La Nueva Versión Internacional dice: se rebajó voluntariamente. Claramente, Dios no puede dejar de ser Dios, por lo que Jesús no renunció a ninguno de sus atributos divinos. Lo que hizo fue vaciarse de su igualdad posicional con Dios. Limitó el uso independiente de ciertos atributos y prerrogativas mientras estuvo en esta tierra y veló la gloria de la deidad
en un cuerpo de carne humana. La gloria estaba allí, toda, aunque escondida, excepto por el breve tiempo en el monte de la transfiguración y quizá cuando los soldados en el jardín cayeron hacia atrás después de un destello de su gloria. Pablo explica el sentido principal de cómo Cristo se despojó a sí mismo en el resto del versículo 7 y en el versículo 8, tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte de cruz. Cuando Pablo dice que Jesús tomó la forma de siervo, quiere decir que adoptó voluntariamente la naturaleza misma de un siervo, de un esclavo. No dejó de ser Dios en ningún sentido, sino que añadió a su naturaleza divina una verdadera naturaleza humana. La naturaleza humana de Jesús era exactamente como la nuestra, excepto que estaba unida a una naturaleza divina. No estaba mezclada, no estaba combinada, y esa naturaleza fue sin pecado, aunque su cuerpo estuvo sujeto a los resultados de la caída, como el cansancio, el envejecimiento y la misma muerte. Cuando Pablo dice acerca de Cristo y estando en la condición de hombre, quiere decir que si hubieras mirado a Jesús, no habrías pensado es un superhombre, sino más bien es un hombre de apariencia normal. Él nació en una familia como un bebé, creció hasta la madurez como todos nosotros, y de todas las demás formas observables fue completamente humano, pero su esencia iba mucho más allá de su apariencia, y la mayoría de las personas fueron incapaces de trascender su percepción natural para reconocer al Señor Jesús como Dios. Y así la declaración ortodoxa acerca de la persona de Cristo es que Él es la deidad sin menoscabo y la humanidad perfecta, unidos sin confusión en una persona para siempre. Negar la completa y perfecta deidad de nuestro Señor o su completa humanidad es virar hacia una seria herejía. Entonces lo que Pablo está mostrando es que el Señor Jesús pasó del lugar más alto del universo como Dios eterno a asumir la existencia humana. Y eso no como un rey o como un guerrero poderoso, sino como un humilde servidor. Pero el Señor Jesús se humilló aún más. Para crecer en humildad debemos comprender la muerte de Cristo, que fue la muerte más vergonzosa que se puedan imaginar. Habría sido lo suficientemente asombroso que el Dios eterno hubiera venido a esta tierra como un rey poderoso, pero fue mucho más asombroso que viniera como un siervo humilde. Pero está casi más allá de la comprensión que Él descendiera todavía más y muriera por nosotros. Y aún más asombroso, su muerte no fue una muerte noble, sino una muerte indigna y horrible de un criminal común. Para el judío, cualquiera que fuera colgado en un madero era maldito por Dios. Para los gentiles, la muerte por crucifixión era la forma más baja, despreciable de muerte imaginable.
Los ciudadanos romanos estaban exentos de la crucifixión. El poeta romano Cicerón dijo: lejos esté el nombre mismo de una cruz, no solo del cuerpo, sino incluso del pensamiento, los ojos, los oídos de los ciudadanos romanos. Entonces Pablo está diciendo que Jesús pasó de la altura de las alturas a la profundidad de las profundidades. Nunca podremos saber a qué gloria renunció o qué humillación sufrió por nosotros hasta que estemos con Él en la gloria. Pero para crecer en humildad, debemos pensar en las asombrosas implicaciones de lo que significó que el santo, glorioso y eterno Hijo de Dios tomara cuerpo humano, y no un cuerpo de rey, sino de siervo, y humillándose aún más, voluntaria y obedientemente, fue a la cruz por nuestros pecados. Pero en segundo lugar, para crecer en humildad debemos permitir que la verdad de la encarnación y muerte de Cristo afecte la forma en que actuamos con los demás, en la forma en que actuamos unos con otros. Fíjense que en nuestros días la humildad casi nunca se enfatiza como una virtud cristiana que debemos buscar. De hecho, ensalzamos lo contrario, el amor a nosotros mismos como una cualidad saludable en la que debemos trabajar. Yo comencé a ver qué distante estaba en el tema de la autoestima leyendo a John Calvin y Jonathan Edwards. Calvin menciona cómo Crisóstomo veía la humildad como el fundamento del cristianismo y cómo Agustín dijo que los preceptos de la religión cristiana, primero, segundo, tercero y siempre, son la humildad. Calvin argumenta con razón que debido a la caída, el amor a uno mismo es innato en todos los seres humanos. Dice que nos apresuramos a escuchar con aplausos a cualquiera que ensalce la naturaleza humana en términos favorables. Incluso aquellos que adoptan una actitud más modesta y dan crédito a Dios por algunas cosas, se reparten el crédito de tal manera que la base principal para la jactancia y la confianza permanece en ellos mismos. Jonathan Edwards, en su tratado referente a los afectos religiosos, señala que existe una falsa e inadecuada clase de humildad que las personas profesantes, pero no las convertidas, pueden tener. Pero él argumenta que cualquiera que se convierta verdaderamente a Cristo va a mostrar lo que él llama humillación evangélica. Ahora, escuchen muy bien lo que dice Jonathan Edwards acerca de la humillación evangélica. Él dice, la humillación evangélica es la sensación o intuición que un cristiano tiene de su absoluta insuficiencia, desprecio y repugnancia con una actitud responsable. La esencia de la humillación evangélica consiste en una humildad tal como de una criatura en sí misma excesivamente pecadora, bajo una dispensación de la gracia, consistente
en una estima miserable de sí misma, digna de poca conmiseración y de poca consideración, como nada en ella misma, totalmente despreciable y odiosa, acompañada de una mortificación de la disposición a exaltarse a sí mismo, hacer morir esa disposición de exaltarse a uno mismo y una libre renuncia de su propia gloria. Esto es lo más importante y esencial en la verdadera religión. Todo el marco del Evangelio, todo lo que pertenece al nuevo pacto y todas las dispensaciones de Dios hacia el hombre caído están calculadas para lograr este efecto, la humillación. Los que carecen de esto no tienen verdadera religión, cualquiera que sea la profesión que hagan y cualesquiera que sean sus afectos religiosos. Qué difícil, qué duro y qué fuerte habla Jonathan Edwards. Cuando yo leí esto por primera vez, lo primero que hizo para fue hacerme cuestionar mi propia salvación. Lo segundo que hizo fue trazar una línea en la arena y confrontarme con la pregunta: ¿de qué lado de esa línea estás? ¿Del lado de las Escrituras? Y Edwards amontona versículo tras versículo para probar su caso, o del lado del cristianismo moderno influenciado por la psicología. Y yo me di cuenta de que ambos no pueden ser verdaderamente cristianos, solamente uno. Y tuve que arrepentirme de mis errores anteriores. Si aceptamos que tenemos que buscar la humildad, ¿cómo se ve? ¿Qué aspecto tiene? La humildad de Cristo nos enseña varios aspectos de la verdadera humildad. Y en primer lugar, la verdadera humildad es una actitud adecuada hacia uno mismo que se traduce en acciones adecuadas hacia los demás. Dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir. Jesucristo podría haber pensado con razón: yo soy el Dios eterno. No estoy a punto de convertirme en un ser humano, mucho menos en un siervo y mucho menos morir. Pero yo me alegro de que Él no pensara así. ¿Quiénes somos nosotros? Según las Escrituras, somos pecadores rebeldes de corazón, que hemos seguido nuestro propio camino y despreciado al Dios que nos creó. Pero por el favor inmerecido de nuestro Dios, nos hemos convertido en sus hijos mediante la fe en Cristo. Por gracia, Él ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo. Él nos ha confiado dones espirituales para que los usemos para su reino y para su gloria. No para nuestro propio reino y no para nuestra propia gloria. Como resultado, tenemos el gran privilegio de servir a los demás por amor a Jesucristo. Pero la verdadera humildad también significa renunciar a uno mismo por el bien de los demás. El Señor Jesús tuvo que renunciar a cualquier voluntad propia cuando vino a la tierra y fue a la cruz. En el huerto, hablando con el Padre, el Señor Jesús oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por supuesto,
Él no tenía una voluntad pecaminosa a la que renunciar, en tanto que nosotros luchamos contra esa voluntad pecaminosa todos los días. Pero la humildad significa morir a uno mismo todos los días para que podamos hacer la voluntad de Dios. Pero en tercer lugar, la verdadera humildad significa rebajarme para elevar a los demás. Eso es lo que el Señor Jesús hizo de forma suprema al renunciar al esplendor de su gloria en el cielo para colgar desnudo en la vergonzosa cruz por nuestros pecados. Para nosotros sería imposible llegar a ese extremo, pero sí necesitamos disminuir nuestra visión de nosotros mismos para poder servir a los demás. Si alguna vez te encuentras diciendo, ese trabajo está por debajo de mí, será mejor que revises tu orgullo. En cuarto lugar, la verdadera humildad cede cualquier derecho en aras de servir a los demás. ¿Tenía el Señor Jesús derecho a no venir a esta tierra de la forma humilde en que lo hizo? Por supuesto que sí. ¿Tenía derecho a no ir a la cruz? Por supuesto que sí. Pero Él renunció a todos sus derechos y se convirtió en un siervo para nuestra salvación. Un siervo era el extremo inferior de la escala cuando se trataba de derechos, porque un siervo no tenía ningún derecho. No tenía derecho a su propio tiempo, ni siquiera tenía derecho a su propia vida. Esto no significa que nos convirtamos en esclavos de los caprichos o deseos de los demás. El Señor Jesús fue obediente al Padre, no a lo que otros pensaban que debía hacer. Aún así, nos convertimos en esclavos para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Jesús les dijo a sus discípulos que cuando llega un esclavo después de un día de trabajo en el campo, su amo no le sirve la cena al esclavo. El esclavo tiene que preparar la cena y servir al amo, y solo entonces es libre de comer. Y el Señor Jesucristo concluyó diciendo, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, esclavos inútiles somos, pues lo que debemos hacer, hicimos. El único derecho que tengo es el derecho al infierno. Cualquier privilegio que disfruto es por el favor inmerecido de Dios, por la gracia abundante, sobreabundante de nuestro Dios. Pero en quinto lugar, la verdadera humildad sirve a los demás en obediencia a Dios, incluso a gran costo personal. La cruz fue de un dolor indescriptible para Jesús, no solo por el dolor físico, sino porque Él, que estaba totalmente sin pecado, soportó la ira de Dios y fue hecho pecado por nosotros. Cualquier costo personal que tengamos que soportar al servir a Cristo no es nada en comparación. Incluso si eso significa entregar nuestras vidas. Como dijo Isaac Watts, un amor tan asombroso, tan divino,
exige mi alma, mi vida, mi todo. Si tú estás experimentando fricción en tus relaciones, ya sea en tu hogar o en cualquier lugar, lo más probable es que necesitas crecer en humildad. C.S. Lewis vio esto al escribir: el orgullo ha sido la principal causa de miseria en cada nación y cada familia desde que el mundo comenzó. El orgullo siempre significa enemistad, es enemistad, y no solo enemistad entre hombre y hombre, sino enemistad con Dios. En Dios te enfrentas a alguien que es en todos los aspectos inconmensurablemente superior a ti mismo. A menos que conozcas a Dios así y por lo tanto te conozcas a ti como nada en comparación, no conoces a Dios en absoluto. Mientras seas orgulloso, no puedes conocer a Dios. Un hombre orgulloso siempre está mirando hacia abajo, a las cosas y a las personas. Y por supuesto, mientras estás mirando hacia abajo, no puedes ver algo que está por encima de ti. John Calvin resume la aplicación práctica de nuestro texto. Dado que el Hijo de Dios descendió de una altura tan grande, qué irrazonablemente es que nosotros, que no somos nada, nos enaltezcamos con orgullo. Pero el hecho es que debemos luchar contra el orgullo toda nuestra vida. En 1985, un torero español cometió un trágico error. Clavó su espada por última vez en el toro, que luego se desplomó. Pensando que el toro estaba muerto, el torero se vuelve hacia la multitud para agradecer los aplausos. Pero aquel toro no estaba muerto. Se levantó y se abalanzó sobre la espalda del desprevenido torero, atravesándole el corazón con su cuerno. El orgullo es así. Justo cuando pensamos que lo hemos conquistado y nos volvemos para aceptar las felicitaciones de la multitud, el orgullo nos apuñala por la espalda. No estará muerto antes que nosotros lo estemos. Lucha contra el orgullo. Combátelo enfocándote en lo que el Salvador hizo por ti al dejar la gloria del cielo y venir a morir por tus pecados. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es el camino hacia la armonía en nuestras asambleas y en nuestros hogares.